Y vamos a invitarles para que iniciemos en el versículo 21 hasta el versículo 24 para el día de hoy. Por cierto, no vamos a considerar hasta ahí, pero por lo menos vamos a tener esa primera parte de estos versículos durante algunos domingos. Dice la Escritura en Efesios capítulo 5, versículo 22 hasta el 24. ¿Estamos listos, hermanos? Leemos nuestras Biblias y dice de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias por darnos este momento en el cual podemos comunicarnos contigo, podemos hablarte, Señor, y decirte muchas gracias primeramente por la vida, por la salvación que nos ha regalado. Gracias, Señor, por nuestros matrimonios, por nuestras familias, por nuestra iglesia local, Señor, muchas gracias. Estamos agradecidos por todo lo que tú nos permites, y en este día, Señor, vamos a iniciar hablando acerca de lo que es el sometimiento. Un tema muy fuerte y muy difícil en el sentido de poderlo practicar, de poderlo aprender y de poderlo vivir en esta tierra. Todos nosotros, Señor, necesitamos aprender lo que tu palabra dice. Aquellas cosas que muchas veces para nosotros son difíciles, son un poco fuertes para nuestra vida, pero esa es, Señor, tu palabra. Hemos venido hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Pablo nos habló acerca del ser lleno del Espíritu. Y luego, en ese contexto de la llenura del Espíritu, hoy hemos leído y vamos a seguir leyendo en lo que es el matrimonio, la familia. Señor, tú no te equivocas, tú eres un Dios perfecto, Señor, y nos has dejado una palabra perfecta, la cual puede instruirnos, puede enseñarnos. Y todo aquel que esté dispuesto a aprender, puede, Señor, aprender estas verdades para aplicarlas a su vida. Padre, dirígenos de principio a fin. No venimos con la actitud de soberbia o de orgullo, pensando que nosotros somos los grandes en estas cosas, sino al contrario, necesitados de aprender para poder practicar estas verdades bíblicas que son, Señor, tu voluntad con cada uno de tus hijos sobre esta tierra. Por eso pedimos tu dirección y tu guía en todo lo que es la enseñanza de tu palabra, iniciando el día de hoy. Padre, en Cristo Jesús, lo agradecemos, lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar hablando siempre de lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Y la parte que nos corresponde para el día de hoy tiene que ver con lo que es la llenura del Espíritu Santo afecta las relaciones. Y eso lo vamos a estar viendo en el capítulo 5, versículo 22, hasta el 6, versículo 9. Toda esa parte vamos a estar viendo lo que es esta parte o este tema. La llenura del Espíritu Santo afecta las relaciones. Y dentro de esta parte, algunos le han puesto de otra manera, pero la enseñanza no va a cambiar, siempre es la misma. Otros hablan acerca de virtudes cristianas en la vida doméstica. Así le titula, ¿verdad?, a esta parte. Pero nosotros vamos a ponerle la llenura del Espíritu Santo afecta las relaciones. Cuando hablamos acerca de esta parte, lo primero que nosotros vamos a observar en nuestras notas, en nuestro bosquejo, es que tenemos otra evidencia del Espíritu Santo en lo que es el versículo 21.
Y esta es una actitud de sumisión mutua en los hermanos. Y vamos a retomar el versículo 21, que cuando uno ve, por ejemplo, aquellos que hacen sus bosquejos, los escritores, algunos usan el bosquejo terminando la llenura con el versículo 21. Y otros inician la llenura en lo que es las relaciones retomando el versículo 21. O sea que hay diferencia, unos lo usan para terminar, otros para iniciar. Lo que sí es cierto es que el versículo 21 es como el enlace de los primeros versículos del 20 hacia abajo y luego del 22 hacia arriba. El versículo 21 es el enlace de ambos. O sea, el versículo 21 es el que nos concluye una parte y luego también nos introduce a la siguiente parte. De tal manera de que nosotros no vamos a cambiar el contexto, porque el contexto siempre tiene que ver con lo que es la llenura del Espíritu de Dios en el creyente. Ese es, digamos, el contexto, la llenura del Espíritu en los creyentes. Y dentro de ese tema que hemos venido arrastrando en los domingos pasados, en los versículos anteriores, de los cuales ya no vamos a mencionar, pero nosotros hemos hablado acerca de andar en el Espíritu, andar en el Señor. Y luego hoy vamos a pasar a lo que es esta otra parte, cuando dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y vamos a retomar esta parte porque el versículo 21 es lo que enlaza todo lo que va a continuar dentro de estos otros versículos que vamos a seguir nosotros viendo. Y dentro de los versículos 22 vamos a seguir viendo lo que el apóstol Pablo ya ha dicho en el versículo 21. Porque Pablo habla acerca de el sometimiento y luego habla de el por qué. ¿Por qué Pablo o por qué los creyentes debemos de someternos? Bueno, y la Biblia dice, por causa del temor hacia el Señor. Eso debe de, digamos, como decimos, de amarrar todo lo que nosotros vamos a continuar viendo con respecto a la esposa, el esposo, los hijos, los padres, el siervo, los amos y todo lo demás. Esto enlaza todo, ¿verdad? Y la causa es el temor de Dios. Ahora, dentro de eso, nosotros vamos a decir entonces que esta idea introduce un nuevo concepto cristiano dentro de esta parte. Esta idea introduce un nuevo concepto cristiano, contrario al popular de los gentiles. O sea que dentro de esta parte, nosotros vamos a recordarles que esto no tiene nada que ver con una persona sin Cristo. O sea, alguien sin Dios no podría comprender esto. Para ellos esto es algo negativo, contrario. ¿Quiénes son los que pueden comprender acerca de esta situación del sometimiento? Los creyentes. Porque hemos dicho, Pablo dice, someteos en el temor de Dios. Tiene que ver con creyentes. Por eso decimos en esta parte que esta idea introduce un nuevo concepto cristiano. Es para creyentes. Contrario al popular de los gentiles. Esta actitud considera a los demás y a sus necesidades como más importantes que uno mismo. Cuando uno aprende el verdadero sometimiento es porque uno ha aprendido lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que dice Filipenses capítulo 2. No pensando en nosotros mismos, sino pensando en el bien de los demás. Es el hecho de subordinarse a otros en vez de elevarse sobre ellos. Y dentro de esto nosotros, por eso hemos dicho que es en el temor de Dios, porque para esto se requiere una actitud personal de humildad. Si nosotros no tomamos la decisión de someternos en humildad hacia nuestras autoridades, entonces estamos en problema. Y esto solamente pueden aprenderlo los creyentes. Para los no creyentes esto es un poco difícil, ¿verdad? Allá uno aprende lo contrario. Uno oye consejos distintos, pero nosotros aquí aprendemos algo diferente. Es lo que la palabra dice. En el mundo se piensa diferente, pero aquí la Biblia
nos dice algo distinto. Y luego nosotros vemos que aquí pasa el apóstol Pablo de nuestras relaciones para con Dios a las que conciernen a nuestros semejantes. O sea, dentro de esta parte nosotros vamos a observar, vamos a estar viendo que el apóstol Pablo pasa de nuestras relaciones para con Dios a las que conciernen a nuestros semejantes. O sea, en los versículos anteriores, si ustedes recuerdan, habíamos hablado de las relaciones, de la relación con nuestro Señor. Por eso hablamos acerca de la llenura del Espíritu, acerca de depender de Dios, la necesidad de depender del Señor. Hemos hablado acerca de poder caminar en Cristo. Hemos hablado acerca de eso. Pero hoy vamos a pasar a la relación de lo que son las relaciones entre personas. Y luego, dentro de ese punto, dentro de ese contexto, los creyentes deben de someterse voluntariamente unos a otros por reverencia a Dios, como dice el versículo 21. Someteos por causa del temor hacia Dios. Entonces, dentro de eso nosotros vamos a entrar a ese sometimiento, a esas relaciones. Y dentro de esas relaciones, dentro de este contexto, aquí en la carta de los Efesios, menciona algunas cosas. Digo, en este contexto, porque en otros contextos hay mucho más. Pero aquí solamente nos menciona lo que es el matrimonio, en el 5, 22 al 24, la familia en el 6, 1 al 4, y en los empleos en el 6, 5 al 9. A eso vamos a sujetarnos dentro de lo que es esta carta. Por ejemplo, aquí no aparece la iglesia, por ejemplo. Digamos, la autoridad en la iglesia. No lo menciona Pablo acá. Entonces, en este contexto menciona el matrimonio o la familia y los empleos. Dentro de todo eso, nosotros hemos venido mencionando que para aprender la sujeción dentro de estas instituciones, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. De otra manera, hermanos, esto sería imposible. Necesitamos la llenura del Espíritu de Dios. De no ser así, nosotros no podríamos aprender acerca de estas cosas. No podríamos. Entonces, Pablo, por eso, ustedes saben que Pablo recibió de parte del Señor, ¿verdad? Y el Señor le dio las instrucciones perfectas, correctas, y primero nos ha instruido acerca de la necesidad de andar en el Espíritu. Y luego va a introducirse acerca de lo que es la necesidad de lo que es en el matrimonio, ¿verdad? Y vamos a tener lo que es ya nuestro bosquejito en el punto número 1. Punto número 1, aquí vamos a iniciar ya en nuestro bosquejo. Las esposas y la sujeción siendo llenas del Espíritu Santo. Las esposas y la sujeción siendo llenas del Espíritu Santo. De eso vamos nosotros a iniciar en lo que es nuestro bosquejo en el punto 1, ¿verdad? Después de lo que ya dijimos, vamos entonces a hablar acerca de las esposas y la sujeción siendo llenas del Espíritu Santo. Versículo 22 hasta el versículo 24. Debo de recordarles que no vamos a terminar esta parte el día de hoy, pero vamos a iniciarlo. Y dentro de eso, hermanos, nosotros, me llama la atención, fíjense, porque en esta parte solamente tenemos versículos 22, 23 y 24, dirigido a las esposas. 3 versículos. Cuando yo estaba leyendo esto y estaba meditando en esta parte, ¿verdad? Y luego me fui al versículo 25 en adelante, hasta el versículo 32. La lista es muchísimo más grande para nosotros los hombres. Bueno, vamos a llegar también en su tiempo, en su momento, ¿verdad? Y dentro de esa parte, lo que yo puedo entender, en la parte que me corresponde a mí, ¿verdad? Como hombre,
es que estamos pero muy pequeñitos, hermano. Estamos pero muy necesitados de crecer con respecto a esta responsabilidad de lo que es el matrimonio. Por ejemplo, cuando vamos a la relación de hijos y padres, si ustedes observan, ¿a quién más les dio enseñanza el apóstol? Bueno, en el versículo 1 hasta el versículo 3. Y luego a los padres un versículo. Cuando habla acerca de los esclavos y los amos, le dio más a los siervos y menos a los amos. Y ustedes hacen la observación, ¿verdad? O sea, ¿quiénes tienen o quiénes llevamos la mayor responsabilidad dentro de estas relaciones? Digo, ¿quiénes llevamos la mayor parte de compromiso en estas relaciones? Los esposos, los hijos y los siervos. No estamos diciendo de que no sean responsables o no tengan obligaciones las esposas, los padres y los amos. Ahí está también. Pero si ustedes observan, el Señor nos da más instrucciones a los hombres, esposos, a los hijos y a los siervos. Y eso lo vemos aquí en este contexto. Y sin equivocarme, la más grande es la de los esposos, hermanos. La más grande, ¿verdad? Es la de los esposos. De tal manera de que si usted estaba ahí, ¿verdad? Pensando de que era un buen esposo, ¿verdad? Bueno, vamos a tener el tiempo, hermanos, para considerarlo, ¿verdad? Vamos a considerarlo. Y en lo personal le digo, yo me he sentido tan así como desafiado, ¿verdad? Incómodo en cierta manera de la situación en la cual nosotros como hombres muchas veces nos movemos, cómo vivimos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y cuando alguien diga de que es un buen esposo, bueno, es de felicitarlo, hermanos. Es de felicitarlo, ¿verdad? Porque la Biblia aquí me dice, ¿quién es un buen esposo en realidad? Y para adelantarme, si usted es un buen esposo, usted se parece a Jesucristo. Para adelantarnos, ¿verdad? Si usted es un buen esposo, usted se parece a Jesucristo. Bueno, solo ahí le digo todo, ¿verdad? Bueno, vamos entonces. Vamos a las esposas primero, ¿verdad? 2 domingos por lo menos, diría yo. El día de hoy y el próximo domingo, ¿verdad? Si usted quiere que su señora esté, pues entonces venga el próximo domingo también. Si le interesa como hombre, ¿verdad? Y después no me falte usted. Así es que vamos entonces a esto. Lo primero que vamos a observar en nuestro bosquejo es que a las esposas se les pide colocarse voluntariamente bajo la autoridad de su propio esposo, tal como se colocan voluntariamente a sí mismas bajo la autoridad del Señor. Y esto me llama mucho la atención, porque nosotros muchas veces queremos que la gente pueda sujetarse o pueda someterse de una forma, como dice alguien por ahí, ¿verdad? Como chorizo, ¿verdad? O sea, forzado. Y hermanos, esto no es algo forzado. Ni lo de la esposa, ni lo del esposo, ni lo demás que vamos a seguir viendo, no es forzado. Por eso hemos dicho, necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Porque es la única manera en la cual nosotros, y en este caso la mujer, puede decidir voluntariamente colocarse bajo la autoridad de su propio esposo. Y vamos a hacer también la observación de su propio esposo. No de todos los hombres, sino de su propio esposo. Y cuando hablamos acerca de esto, la mujer decide. Una mujer que ha aprendido que la palabra del Señor, una mujer que conoce la Escritura, que sabe cuál es la voluntad de Dios para con su vida y entiende también que es el hogar y comprende que el hombre es el asignado de parte del Señor para dirigir y para guiar a ese hogar, a esa familia. Entonces ella viene y se somete voluntariamente a lo que es la autoridad de su esposo. Ahora, de igual manera, así como se ha colocado bajo la voluntad de nuestro Señor.
Para iniciar dentro de esta parte, quiere decir que una buena esposa va a iniciar cuando esté siendo llena del Espíritu Santo. Una mujer va a aprender la sujeción cuando está dependiendo de Dios. Una mujer va a decidir colocarse bajo la autoridad de su esposo cuando está siendo también colocada bajo la autoridad de la palabra del Señor. Una mujer en su carnalidad, esto sería equivocado, sería no recibido. Una mujer en su carne, esto lo rechazaría. Usted ha escuchado consejos, por ejemplo, incluso madres que dicen a sus hijas, no te dejes, no le hagas caso a ese hombre, ¿verdad? Y dicen otras palabras, no lo voy a decir, usted lo sabe. Ese no es un buen consejo, hermano. Desde que uno decide unirse en matrimonio, es porque uno debe de estar convencido cuál es su papel dentro de lo que es el matrimonio. Cada uno de nosotros. Y cuando esas cosas funcionan bien, entonces es muy importante. ¿Saben ustedes que cuando Pablo habla del matrimonio, ¿sabe cómo lo resume Pablo? Allá en el versículo 33 del capítulo 5. ¿Sabe cómo lo resume? Leámoslo. Por lo demás, cada uno de vosotros, ¿qué le dijo a los hombres? Ame también a su mujer como a sí mismo. Y a la mujer, ¿qué le dijo? Respete a su marido. Hermanos, dos cosas importantes. Hombres, amor. Y mujeres, respeto. Entonces, dentro de eso, cuando hablamos acerca de colocarnos bajo autoridad a su propio esposo, eso es respeto. A Dios primero y luego también a lo que es la autoridad dentro de lo que es el matrimonio. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y ahí está, ¿verdad? ¿Cómo? Como al Señor. Si una mujer no está sometida a la palabra del Señor, a Dios mismo, no camina en comunión con Él, esto, hermano, será difícil, ¿verdad? Complicadísimo. Y yo creo que uno de los problemas más serios que tenemos en las parejas es eso. Nuestra vida no la vivimos en la espiritualidad, la vivimos en nuestra carnalidad. Y en la carnalidad no hay hombre bueno, como decimos, no hay mujer buena como nosotros expresamos. Es difícil, hermano. Por eso nosotros no podemos pensar que el mundo entiende estas cosas cuando ellos no conocen a Jesucristo. Nos cuestan a nosotros, ¿verdad? Nos cuesta a nosotros como creyentes que las escuchamos, las oímos. Cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, es imposible para el no creyente. Para ellos es difícil. Para ellos solamente quieren arreglarlo a través de la fuerza, del poder humano, de las leyes, pero nunca sobre lo que es la palabra de Dios. Entonces, dentro de eso, nosotros vamos a ver dentro de esta parte el siguiente punto. Y nos dice el siguiente punto. La relación de la iglesia y Cristo en su propósito eterno es el fundamento y el arquetipo de las tres relaciones terrenales más generales. Y dentro de esto nosotros vamos a mencionar las tres relaciones más generales. Y dentro de eso, cuando nosotros vemos esta parte y estamos diciendo de que la relación de la iglesia y Cristo en ese propósito eterno es el fundamento para que nosotros también podamos establecer lo que es esa relación dentro de lo que es el matrimonio. Y dentro de esas relaciones, los que están bajo autoridad deben de someterse, no importando de qué clase sean sus superiores. Uno de nuestros deberes es someternos a la autoridad. Someternos a la autoridad. Cuando se habla de su esposo, por ejemplo, en este caso, que es el punto, ¿verdad? Se habla de su esposo. No importa que su esposo sea más bajo que usted, no importa. Yo siempre he dicho a los hermanos, ¿verdad? Cuando va a casarse y usted ve una mujer más grande que usted, piénselo, ¿verdad? Porque si vive en la carnalidad, usted peligra. Si vive en el espíritu, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero dentro de lo que es el principio bíblico, la mujer debe de aprender a respetar. Posiblemente ese hombre académicamente
sea menos que usted. Usted lo decidió, hermano. Usted lo decidió, ¿verdad? Posiblemente ese hombre tenga menos recursos que usted, pero usted decidió casarse con ese hombre. Todo aquello que usted puede ver hoy y que le impulsan a no someterse a su autoridad, usted debe de recordar lo que la palabra dice. Dios permitió que ese hombre sea la autoridad dentro de lo que es su matrimonio, la familia, y ese es. Ahora, si usted se equivocó, usted piensa que no era la persona indicada, ¿verdad? Bueno, eso fue antes. Hoy usted debe de aprender lo que la palabra de Dios nos dice. A no ser, dijo el Señor, ¿verdad? Por causas justificables, según la Escritura, pues otra cosa. Pero en este caso, muchas mujeres no quieren. Y a veces ven con menosprecio, lo ven de menos, o a veces dicen, no, pero no es posible, ¿verdad? Y a veces piensan que como que sujetarse como que sean menos. Eso no es verdad. Vamos a ver eso. No es cierto. Cuando hablamos entonces acerca de lo que es estar bajo autoridad, no depende de la persona. Nosotros decimos, depende de quién sea, entonces me voy a someter. No depende de quién sea. Si él es la autoridad, nosotros debemos de respetarla. No depende de quién sea. Depende de que él es la autoridad. Y yo debo de aprender por la palabra del Señor, en el Señor, por causa de él, someterme a la autoridad. Y dentro de esa parte, nosotros vamos a mencionar, bueno, voy a mencionar, ¿verdad? No está ahí, pero voy a mencionar cuáles son estos 3 niveles, ¿verdad? En la cual existe la comunicación. El esposo y la esposa, padre e hijo, amo y siervo. Y hay algunas palabras importantes. Por ejemplo, en el caso de las esposas, es someterse o sometimiento. En el caso de los hijos, es obedecer. Y en el caso de los amos, también es obedecer. Para los amos, deben de obedecer a sus amos, a los difíciles, a los no difíciles. Los hijos deben de obedecer a sus padres, porque son sus padres. Pero la esposa le dice que debe de someterse. No dice que obedezca, sino que debe de sujetarse, que es algo muy, muy diferente. Y esto es voluntariamente. Este nivel de sujeción requiere una fe y un equilibrio que solo puede provenir de una mujer que tiene su estima firmemente edificada en la aceptación de ella por parte del Señor. De otra manera, hermanos, esto es imposible. Cuando hablamos acerca de este nivel de sujeción, se requiere de una mujer que tenga un equilibrio y un balance bíblico en la palabra del Señor. Toda buena mujer cristiana que ha aprendido la palabra de Dios ha aprendido esto. Vamos a mencionar un caso más adelante. Ustedes lo conocen, lo sabemos también nosotros. Mujeres de Dios, ¿verdad? Que aprendieron acerca de lo que es este nivel de sujeción. Y luego nosotros vemos lo que dice 1 de Pedro 3, versículo 1 al 2. Dice Pedro, mire, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y ustedes deben de recordar de que aquí habla de mujeres, ¿verdad? En plural, y habla de maridos en plural porque está hablando de las mujeres. No está diciendo de que una mujer puede tener varios hombres, ¿verdad? No. Las mujeres casadas deben de estar sujetas a sus propios maridos, al suyo, ¿verdad? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La primera parte de este versículo es la que a nosotros nos interesa para el día de hoy. Y el apóstol Pedro aquí nos habla acerca de lo que es la sujeción. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a las mujeres? Que estén sujetas a sus propios maridos. ¿Quién es su esposo, hermano? ¿Lo trajo hoy? Si lo trajo, véalo, ¿verdad? Está la par suya.
O piense, no a todos los hombres, no a su esposo, al suyo, no a los demás. Eso dice Pedro. Y luego dice el versículo 3 al 6, siempre Pedro, ¿verdad? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Y cómo termina? El versículo 5. Estando sujetas a sus maridos. ¿De qué habla Pedro aquí en este versículo 5? De santas mujeres, de mujeres de Dios. ¿Y cuál es esa mujer de Dios? Esa mujer de Dios es aquella que ha aprendido también a colocarse bajo autoridad en lo que es el matrimonio. Respeta a su marido. Y Pedro reconoce a las mujeres y dice, santas mujeres. Y Pedro dice algo más en el versículo 3, ¿verdad? Dice que la mujer no debe de ganarse al hombre de esta manera. Que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, ¿verdad? Sino el interno, el del corazón. Les pregunto a los hombres, ¿será cierto eso, hermanos? ¿Qué le interesa más a usted? ¿Lo físico de una persona o el interno de una mujer? Bueno, si usted de aquellos hombres paganos, pervertidos, usted me va a decir que lo que más le interesa es lo físico, porque siempre está pensando en lo que es la sexualidad. Hombres que piensan que la mujer es la mujer de presentación, ¿verdad? Como que fuera la candidata a ciertas fiestas. Bueno, pero en este caso, cuando hablamos de las mujeres de Dios, no son esas. ¿Qué prefiere usted? Bueno, prefiere una mujer, ¿verdad?, que se preocupe solamente por lo físico, ¿verdad? Bueno, a veces no conocemos el rostro de la persona verdadera, porque el natural es uno y el que usa es otro, ¿verdad? No digo que no se arregle, pero a veces lo que vemos es polvo únicamente en el rostro de algunas mujeres. Puro polvo, hermano. Pura pintura. Entonces Pedro dijo, no es que esté diciendo que sea malo, ¿verdad? Arreglarse, claro que hay que hacerlo. Pero lo más importante no es eso, dijo el apóstol Pedro. Sino dice el interno, el del corazón. ¿Cómo debe ser una mujer? Dice, en el incorruptible ornato de un espíritu. ¿Cómo? Afable y apacible, que es de grande estima, dijo él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y Pedro las describe como mujeres santas, sujetas, que respetan a su pareja. Lamentablemente nosotros en nuestros tiempos, cuando hablamos de los matrimonios, es difícil, hermanos, encontrar matrimonios ahora parecidos a lo que la palabra de Dios nos dice realmente. Es bien complicado, es bien difícil. Como dijo alguien por ahí, somos parejas disparejas, ¿verdad? Cada quien por su lado. Es más, a veces conozco parejas que no tienen ni confianza, hermano. Cada quien por su lado, ¿verdad? Miren, eso de que los dos ganen es bueno y a veces no es tan bueno, fíjense. Porque a veces lo que hay es que la mujer tiene su propio dinero, toma sus propias decisiones y el hombre tiene también su propio dinero y sus propias decisiones. Bueno, pero en el matrimonio no somos dos, hermanos, somos uno. Y yo creo una cosa, que cuando nosotros decidimos que los dos trabajemos, yo pienso que no debe de cambiar esas cosas. No debería de cambiar. Todo es lo mismo, hermano. Para mí es lo mismo, ¿ve? No sé para ustedes, pero para mí sería lo mismo que trabaje solo el hombre, y sería lo mismo, digo, económicamente, en el sentido de cómo se va a utilizar, de quién lo va a administrar, a dónde va a llegar. Para mí sería lo mismo si trabajamos también los dos. ¿Por qué tendría que haber divisiones?
¿Por qué? Somos una familia. Ahora, me gustaría incluir también la de mis hijos, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Ahí no se puede, ¿verdad? Ahí sí tenemos que respetar, pero en el caso de la pareja es diferente. Ya la de ellos pues ya sabe que es otra cosa, ¿verdad? Ahora, dentro de eso, dice también el versículo 6. Mire, dice Pedro, y pone el ejemplo, mire. Como Sara obedecía a Abraham. ¿Recuerdan esto, verdad? ¿Conocen a Sara por la palabra de Dios? Sí, la mujer de Abraham. Mire cómo lo describe Pedro. Llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces, dentro de eso, nosotros vemos que Pedro nos pone el ejemplo. Y nos pone el ejemplo de una gran mujer, hermanos, en la Biblia. Como fue Sara. Como fue Sara, ¿verdad? ¿Y cómo llamaba Sara a su marido? Ah, mi señor, ¿verdad? ¿Y qué significaba eso? Bueno, respeto, ¿verdad? Sumisión voluntaria. ¿Era menos Sara que Abraham? No, de ninguna manera. Simplemente lo que la Biblia nos demuestra es que nosotros aprendemos a colocarnos en el lugar que Dios nos ha permitido, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y todos nosotros los que estamos aquí deberíamos de descubrir qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros y colocarnos dentro de lo que es esa voluntad de Dios. Cuando hablamos, por ejemplo, desde la congregación, aquí no es cuestión que cada quien viene y puede hacer lo que quiera, lo que se le antoje. También hay una estructura, hermanos. Y tenemos que entenderla. Y no significa que sean menos que otros de ninguna manera. Simplemente es para mantener el orden, para mantener la disciplina, para que no nos descontrolemos, para que no hagamos lo que cada quien quiere, sino para que siempre hagamos lo correcto, la voluntad de Dios. Entonces, dentro de un matrimonio debe de existir también ese orden, una familia, una iglesia, un trabajo, ¿verdad? En todas partes es necesario. Entonces, Pedro nos presenta aquí el ejemplo de Sara y dice Tito, miren lo que dice Tito, 2, 4 al 5, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué es necesario? Dijo Tito aquí, o Pablo a Tito, ¿verdad? Que las mujeres, que las mujeres ancianas de nuestras congregaciones enseñen a las mujeres jóvenes. Miren qué importante es esto. Muchas veces decimos nosotros como miembros y como mujeres de las iglesias, ¿verdad? Es que a mí no me toman en cuenta. Es que a mí no me dan privilegios en la iglesia, ¿verdad? Y a veces pensamos nosotros que todos deben de predicar y de cantar, ¿verdad? Pero no es cierto. ¿Saben ustedes que aquí hay un ministerio importantísimo para las mujeres? ¿Cuál es el de ese ministerio? El de discipular a las mujeres jóvenes, hermano. ¿Quién sería la idónea? La más, idónea para enseñar a una mujer joven. Otra mujer que ya pasó el proceso, que ha madurado, que ha crecido, que es una mujer santa, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que esa mujer también venga hoy y pueda discipular a las mujeres jóvenes. ¿Y qué les va a enseñar? Mire, dice, a amar a sus maridos. Cuando hablamos de este ministerio, deben de ser mujeres que están practicando lo que es la sumisión bajo lo que es el matrimonio. Porque si no lo está haciendo, entonces, ¿qué va a enseñar a otras mujeres jóvenes? Debe enseñar lo contrario. Pero aquí en Tito vemos que deben de enseñarle a las mujeres jóvenes a que ellas también aprendan
Y una de las cosas que debo recordarle a aquellos que están solteros es que el matrimonio no es para probar, hermanos. No es para probar. No es para ver si estamos de acuerdo. Ustedes saben de que hoy se usa mucho ya en el pueblo cristiano. Es que somos novios. Pero eso de novios, ¿qué son? Son pareja. Y nosotros nos estamos conociendo en el noviazgo, ¿verdad? Y ya viven juntos, hermanos. Eso es fornicación. Eso es fornicación. Nosotros no tenemos el permiso de parte del Señor de practicar el sexo fuera del matrimonio. No existe el permiso de parte del Señor. Solamente dentro del matrimonio. Y el noviazgo es aquel en el cual nosotros es para conocernos, pero no es para tener sexo. Es para conocernos. No es para andarse escondiendo, buscando los lugares de oscuritos, ¿verdad? Y ver bultos en esas partes. No es para eso, hermano. Ni frío es aquí en nuestro país ahora, ¿verdad? No lo necesitamos. Y entre más nos respetemos, y una mujer que se da a respetar, ella puede llegar a ser una mujer de este tipo. Y si no, será imposible. Y por eso que tenemos tanto matrimonio destruido, ¿verdad? Arruinado. No, hermano, de que la intención no era quedarme con esta mujer, pero como pues sí que de repente nació un cipote por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿y qué iba a hacer? Pues no la quiero, pero ¿y ahora qué hago? Tengo esta aquí y otra afuera, ¿verdad? No, hermano, de ninguna manera. No es la forma correcta. Por eso digo a los jóvenes, tengan paciencia, hombre. Dependan del Señor. No se apresuren. Hagan como el carpintero. Mida 50 veces y corte desde el carpintero. ¿Cuántas? Una vez. Piénsenlo muchas veces para que lo haga una vez. Si corre, se va a tropezar y después va a estar arrepentido, ¿verdad? Y ahí viene el gran desacuerdo y el gran problema. Y lo que menos queremos es respetar la autoridad. ¿Pero qué dice Tito? Dice que las mujeres jóvenes aprendan a amar a sus maridos. Y otro punto, dice a sus hijos. Miren, hermanos, hay cosas que favorecen a veces en las parejas y luego pues hay otras cosas que desfavorecen. Eso que los dos trabajemos favorece en un sentido y desfavorece en otro. Mi criterio es el siguiente. Cuando los niños están en sus primeros días o sus primeros años de crecimiento, lo más recomendable es que mamá pueda criar a nuestros hijos, hermanos. Otro de los ministerios que vemos aquí es la mujer se puede convertir y se debe de convertir en ser la primer maestra de sus hijos. Y esa edad principal donde el niño necesita ser formado, ¿sabe quién debería de formarlo? ¿Sabe quién debería de formarlo? Lo dice Tito aquí, su madre. La del niño, ¿verdad? La del niño. La mamá del niño debe de formarlo. No debe de formarlo otra persona más. Ese es nuestro primer ministerio. Llegará el momento cuando ella pueda también dedicarse a trabajar y a ganar dinero para poder ayudar a la familia. Pero yo le animo a algo. Hágalo cuando ya es el tiempo. No cuando sus niños lo que más necesitan es el amor de mamá y de papá. Y principalmente esa etapa donde el niño necesita ser formado. La mejor persona para formar a nuestros muchachos es la mamá. Y como nosotros lo hemos descuidado, no lo hacemos nosotros, sino que lo está haciendo la muchacha, que a veces ni experiencia tiene, hermano. Es más, buscamos niñas para que críen nuestros niños, ¿verdad? Y queremos que sea una muy buena niñera. Y si es una niña, hermano, ¿cómo es posible? ¿Quién podría ser una buena mamá? Alguien que ella es mamá, no una niña. Y nosotros le damos la gran regla ahí como debe de crear, ¿verdad? Bueno, eso no funciona de esa manera. No funciona. ¿Saben ustedes por qué hay muchos muchachos en nuestras cárceles en nuestros tiempos? ¿Saben por qué? Por lo mismo.
Por lo mismo, hermano. Por lo mismo. Y peor si los cría la abuela. No estoy en contra de la abuela. No estoy en contra de la abuela. Hay muy buenas abuelas. Como aquella que ayudó a Timoteo, ¿recuerdan? Muy buenas abuelas. Pero en algunas ocasiones, las abuelas malcrían a los hijos. Y he oído esto, dicen ellos, es que mi responsabilidad ya pasó. Y yo no disfruté de mis hijos, entonces hoy voy a disfrutar al nieto. Y tal vez tienen otras posibilidades que no tenían antes y hoy malcrían al nieto. Otra cosa, no le dé a usted a la abuela esa responsabilidad. Porque la responsabilidad, hermanos, es nuestra, es mía, es suya, no es de las abuelas. Y si ellos nos ayudan, ¿verdad? Y colaboran en algo, está bien. Algo de pasada, está bien. Una enfermedad, está bien. Algo de momentáneo, está bien. No estamos en contra. Pero quien debe de criar y formar a nuestros hijos, ¿quiénes deben de ser? Los padres. Los padres. Y ese es un primer ministerio de la mujer. Usted va a decir, pero mire, hermano, eso era antes, ¿verdad? Bueno, pero eso era antes. La Biblia es la misma, hermanos. La Biblia es la misma. Y yo creo que si nosotros cuidáramos nuestra familia primero, porque es nuestro primer ministerio, seríamos mejores ciudadanos y seríamos mejores creyentes también. Pero estamos descuidando a nuestros muchachos. Lo estamos descuidando. Y este es un primer ministerio de la mujer. Y la mujer debe de sujetarse, debe de aprender estas cosas para poder cumplir estas responsabilidades. Y de no ser así, entonces esto será un fracaso. Debemos recordar que este pasaje se basa en el mandato de ser llenos del Espíritu. El mismo Espíritu Santo que da la unidad a la iglesia, también trae la armonía en la familia. Cuando hablamos acerca de esto en el matrimonio o en la familia y hay llenura del Espíritu Santo, entonces esto es posible. De otra manera, esto es complicado. Dios usa la presencia interna para cambiar a cada individuo, desde adentro hacia afuera, y por lo tanto, para cambiar a toda la familia. Si no existe un cambio interno, será imposible un cambio externo. Por eso necesitamos esa buena relación con el Espíritu Santo, lo que es la llenura del Espíritu. Y dice 3, el versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cuando nosotros vemos esta parte, lo que nosotros tratamos de ver aquí en Génesis, es que la mujer también permitió desde el inicio que el hombre se apoderara. Y por las malas decisiones del hombre y la mujer al principio, entonces la mujer empeoró las cosas. Aunque no significa que la mujer no iba a ser siempre sumisa. No. ¿Saben ustedes que aunque no hubiese existido el pecado, Adán siempre era la autoridad? Siempre él era la autoridad. Y Eva tenía que aprender a ser sumisa, pero no lo hizo en cierta forma. ¿Saben por qué? Porque sobrepasó la autoridad, pecó. ¿Y qué hizo Eva con respecto a eso? Empeoró. Y después del pecado, ustedes saben que el hombre no ha nacido bueno, hermano. El hombre ha nacido peor. En cierta forma, es un chiste, ¿verdad? No se usted complique la vida hoy. No se queje de ese hombre que usted tiene hoy, porque Eva misma lo permitió. Eva misma lo permitió.
La sujeción que iba a existir al principio era una sujeción santa, perfecta, establecida por Dios mismo, pero hoy Pablo dice soportando, dice Pablo, como diciendo hoy es difícil poder comportarnos y aguantarnos entre nosotros mismos porque el pecado es problema en nosotros. Cosa que al principio no era así. Adán no conocía maldad, Eva no conocía maldad, pero hoy nosotros ¿qué conocemos? Maldades, hermano. Y cuando la carne nos controla, ¿qué sucede? A veces tendemos a perdernos, ¿verdad? Y lamentablemente algunos hombres se pierden o algunas mujeres también se pierden. Y luego pues hay muchas debilidades y muchas cosas en nosotros que también nos complican la buena relación. Y por eso es que solamente con la llenura del Espíritu nosotros hoy podemos recuperarnos y poder lograrlo. De otra manera es imposible. Entonces, desde el principio, ¿qué iba a hacer el hombre? Se iba a enseñorear de la mujer. O sea, iba a estar bajo lo que es la autoridad. Nota que este mandato no dice que las esposas deben de obedecer a sus esposos. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ese cómo, ¿verdad? Es bien importante. ¿Cómo está sujeto usted a Cristo? ¿Es una mujer sumisa a la palabra de Dios? ¿Obedece la palabra? ¿Le importa la palabra a usted? ¿Le interesa la palabra del Señor? Como mujer, si no le interesa la palabra de Dios y usted no es sumisa a la Escritura, a Dios mismo, ¿cree usted que va a ser sumisa a su compañero de vida? ¿Qué creen ustedes? Es falso. La Biblia dice aquí, las casadas, dice, deben de estar sujetas a sus propios maridos, así como le están también delante de Dios. Si su relación es mala con el Señor, también va a ser mala dentro de la pareja. Como mujer usted, si usted no está caminando con el Señor, no está caminando en el Espíritu, entonces usted es difícil que sea una buena esposa. No va a ser sumisa, va a ser rebelde. Y hay muchas mujeres rebeldes, hermanos. Amén. Díganlo ustedes, ¿verdad? Que es cierto, no va a comer ahora, ¿verdad? Bueno, ya veo yo los hombres tan quietecitos, ¿verdad? Tienen razón, hermano. Bueno, hay que cenar, ¿verdad? Hay que cenar, entonces quédese quieto mejor. Y luego nosotros vemos que la sujeción significa ceder deliberadamente, someterse o sujetarse a sí mismo, al liderazgo y a las decisiones de otro. Entonces, cuando hablamos del esposo, el esposo es el líder. No es el más importante de la casa, no es el que, digamos, se come la pechuga de la gallina, ¿verdad? No, es el líder. Y el líder es aquel que es el responsable delante de Dios de darle la dirección espiritual y en todos los sentidos a la familia. Mire, vamos a entrar a esa parte después. Y no va a tocar gordo a nosotros, ¿verdad? Pero en este caso la mujer debe de aprender que debe de someterse al liderazgo de su compañero de vida, porque Dios lo ha permitido que sea el líder. Y por eso dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire, con respecto a esto del sometimiento, todos nosotros debemos de someternos, el pastor, los líderes, los servidores, los que están en los ministerios, los que solo vienen a, digamos, a escuchar, todos nosotros debemos de aprender la sumisión, todos, hermanos, porque nuestra primera autoridad es la misma. ¿Quién es nuestra primera autoridad? Dios. Y luego nosotros nos sometemos unos a otros. Yo como pastor debo de someterme también a ustedes. Ustedes deben de también de someterse al pastor. No, hay un sometimiento mutuo. Por eso dice aquí el versículo 21, someteos unos a otros. La esposa tiene su papel, el esposo su papel, nos sometemos ambos, hijos, padres de hijos, siervos ambos nos sometemos unos a otros. Cada uno de nosotros debe de aprender cuál es su papel, cuál es su responsabilidad, qué es lo que le corresponde. Número 1, todos debemos de someternos a la voluntad de Dios, todos. Y si nos sometemos a la voluntad de Dios, caminamos con Él, andamos en la llenura del Espíritu de Dios, entonces
lo terrenal va a ser fácil. Y si no, va a ser difícil, hermanos. Va a ser complicado, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, nosotros vemos otra parte aquí, y dice aquí, Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, ¿cuál es el punto aquí? Cuando dice, están sujetos, bueno, y todos sumisos unos a otros. Es la parte que vamos a tomar. Después del punto y coma, ¿verdad? Y todos sumisos unos a otros. Y en el versículo, el apóstol Pedro directamente se dirigió a los jóvenes, a que se sujetaran a los ancianos. Pero después de eso dice, todos sumisos unos a otros. Ahora, y luego menciona, después de esa parte, habla acerca de algunas cosas importantes. Y dice, vestirnos de humildad. Porque la sujeción no se puede aprender si no existe humildad, hermanos. Nosotros por naturaleza somos orgullosos. Somos soberbios. Por eso es que existen muchas las protestas, ¿verdad? Siempre estamos protestando, quejándonos nosotros. Pero la Biblia dice, aprendamos la humildad. Y luego también menciona una consecuencia, hermano. Algo más, cuando dice, Dios dice, resiste a los soberbios, pero bendice a los humildes, hermanos. Cuando uno aprende la humildad, qué maravilloso, qué bueno. Pero si uno se vuelve soberbio o orgulloso, no espere algo bueno. Porque estar en contra de la voluntad de Dios es estar en contra de lo bueno. Entonces viene lo malo para nosotros. Y dice 1 de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Otra vez, por causa del Señor. No por causa de lo que dijo el hermano, por lo que es la persona, no, por causa del Señor. No es por el que está ahí, sino por causa del Señor. Dice, someteos a toda institución humana. A toda, hermano. A toda, ¿verdad? Hay que respetar las reglas. Y luego dice Tito 2:4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, la parte que me interesa, sujetas a sus maridos. Otra vez, sujetas a sus maridos. 2. La sujeción no implica debilidad. Es un punto importante para nosotros, mire. La sujeción no implica debilidad o inferioridad, que muchas veces es lo que nosotros pensamos o creemos. No es eso lo que significa estar bajo autoridad. No es ser débil ni ser menos. De hecho, la sujeción requiere de una valentía y fortaleza que vienen solamente del andar en el poder del Espíritu Santo. No lo vea como debilidad o como algo de ser menos. Véalo como una característica positiva, maravillosa en los creyentes, de hombres valientes y que pueden llegar a ser mucho más de lo que son. Cuando uno aprende la sumisión, hermano, cuando uno aprende a ser sumiso a la autoridad de otra persona, uno llega a ser grande. Si no aprendemos eso, usted no pasará de eso. Será el mismo siempre. Entonces, esto es de algo valiente. De hecho, todos debemos de comenzar a someternos, todos. Pero tenemos el gran defecto que nosotros todos queremos ser los primeros, queremos ser el número uno, pero nadie puede llegar a ser autoridad si primeramente no se somete a la autoridad. Para llegar a ser autoridad, usted necesita primero someterse a la autoridad. Y si usted es autoridad, usted va a querer que los demás le respeten su autoridad. Entonces usted comience a someterse a la autoridad. Respetemos las autoridades. Y cuando usted esté en puesto de autoridad, entonces usted también ejerza bien la autoridad. Dice Marcos 10:42 al 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo:
Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice, hermano? Será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, de acuerdo a esto, ustedes recuerdan, ¿verdad? Aquellos dos que querían ser los primeros. Y le dijeron, Jesús, ¿verdad? Queremos que cuando estés allá, ¿verdad? Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, ¿verdad? El Señor conoció la actitud del corazón y les dio una gran lección. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? Llamó a sus discípulos, que están entre ellos los dos que le habían hecho la petición, y le dijo, en esta tierra, les dijo el Señor, se hace de esa manera. Los grandes ejercen su autoridad sobre los demás. Pero en Cristo no va a ser así, les dijo él. En el Señor no será así. Y dice el versículo 43. Pero no será así entre vosotros, les dijo. Sino que el que quiera hacerse grande, ¿qué va a pasar entonces? Será primero servidor. Será servidor primero. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. ¿Respondió la pregunta a la petición de aquellos? ¿Le respondió la pregunta? Sí, le respondió. ¿Qué le dijo? Sí, le dijo, ¿verdad? Voy a poner uno a la derecha y otro a la izquierda. No le dijo, sean siervos primero. Cambien de mentalidad, ¿verdad? Lo que están pidiendo es algo carnal, ¿verdad? No, sean humildes. Y dijo el Señor, si ustedes quieren ser grandes, primero sean pequeños, le dijo. Y les puso el ejemplo de Jesús. El mismo Jesús, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué vino a hacer el Señor primero? Él vino a servir, no vino para que le sirvieran. Y ese es el ejemplo que les puso Jesucristo. Y luego les dio otro más. Y con este vamos a concluir. Y dice, Juan 13, 13 al 17. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también habéis lavado los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho con vosotros, también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, ¿qué dijo? Bienaventurados seréis. Y la condición es, si las hiciereis. Entonces, otra vez, ¿a quién está enseñando Jesucristo aquí? A los discípulos, ¿verdad? ¿Y cuál es la enseñanza que les dio? Les dio la enseñanza del lavado de pies. Les dio la enseñanza de ser siervos, de servir a los demás, que sean humildes, que no sean orgullosos, soberbios, ¿verdad? No, que sean humildes. Y dice el Señor, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, dice, hagáis. Nosotros también debemos de hacer lo mismo. Él es el ejemplo nuestro. Y si Él tomó los pies de los discípulos, ¿verdad? Ya se imaginan ustedes qué tipo de pies. Él lavó para enseñarnos a nosotros lo que es la verdadera actitud del siervo de Dios, de los servidores, que es bajarse, humildad, sencillez, sometimiento, no ser altaneros, sino sumisión, sujetarnos a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Y por eso dijo el Señor que el siervo no es mayor que su Señor. Y si el Señor lo hizo, ¿cuánto más los siervos? Debemos también nosotros de hacer lo mismo. Y dijo el Señor, y si esto lo hacen, dijo el Señor, van a hacer
bienaventurados. Serán bienaventurados si nosotros hiciéramos estas cosas. Si lo hacemos. Es la condición, ¿verdad? Si lo hacemos. Y si no lo hacemos, no vamos a ser bienaventurados. Dichosos, felices, aquellos que aprenden la palabra de Dios y se someten bajo la autoridad de la palabra de Dios mismo, voluntariamente, para obedecerle a Él. Y esa es la actitud que la mujer y la esposa deben de tener, ponerse bajo la autoridad de su esposo, voluntariamente. Y eso indica una mujer, como dijo Pedro, santa, valiente. La gran mujer de Dios es aquella que aprende a respetar lo que Dios ha establecido. La gran mujer de Dios es aquella que aprende a respetar lo que Dios ha ordenado, lo que Dios ha permitido en esta tierra. Esa es la gran mujer. Y seguimos, si Dios permite, para el próximo domingo. Padre amado, muchas gracias por darnos el privilegio y la bendición de poder compartir esta tarde, Señor, con la única intención de poder aprender algo en nuestra vida práctica como hijos tuyos, para este día, Señor, enfocado especialmente para las esposas, pero no solamente para ellas, sino también para todos nosotros, Señor, porque la sujeción o el sometimiento siempre es de todos. Como creyentes somos los primeros en someternos, los que deberíamos estar dispuestos a ponernos bajo la autoridad de tu palabra, Señor, de tus enseñanzas, para poderte servir, para poderte obedecer, para aprender a hacer las cosas correctamente. Pido, Señor, para las mujeres de nuestra iglesia local, Señor, que algo, Señor, de los versículos que hemos leído puedan tomar también para su vida práctica. Tú les has regalado a ellas, Señor, un compañero de vida, un esposo, que no es perfecto, que es torpe posiblemente, pero es su compañero de vida. Ese hombre es la autoridad establecida por el Señor, a la cual ellas deben de estar dispuestas a respetar por causa del Señor, por causa de ti, Señor, aprender a respetar la autoridad y el liderazgo de ese hombre que tú has permitido, Señor, en ese matrimonio y en ese hogar, en esa familia. Padre, muchas gracias. Despídenos, Señor, con tu paz a nuestras casas, que podamos regresar con bien y podamos disfrutar de lo que falta de esta tarde, Señor, con nuestras familias. En Cristo Jesús, Señor, lo pedimos todo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, a todos.